¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en AR Noticias. Este es su espacio noticioso Así es, de siempre, ¿no? como debe de ser. Muy bien. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Bien, qué milagro, hasta que nos visitas, Juan. No, he estado unos días por ahí no dispuesto, Ujú. pero aquí andamos, Carla, Muy para bien. darle con todo a las noticias más importantes que surgen o que se dan en este país y en América Latina, el golpe de Estado, ¿no? Pues sí, Fallido muy en comentado. Bolivia, ¿no? Ujú, sí, ya lo condenó Hoy, México sí, también. hoy ya empezaron los debates sobre la reforma del Poder Judicial, ¿no? También. Sí, con el llamado a la rebelión que hace la ministra Piña ayer a los trabajadores, casi, Ay, casi, ¿verdad? sí, No, no, no es posible que haga eso la Piña. ¿Cuándo se habían preocupado por los trabajadores hasta ahora? sí. ¿No? Bueno, también vimos a Lenia Batres, a Antier, y Ah, en una sí, sí, asamblea ahí con los con los trabajadores que policías, también, ¿no? o ¿Qué sea, onda? no ayudan. Sí, no, no, no ayudan. No ayudan. Mira, hay una cosa muy interesante, hay una investigación por ahí Ujú. que hicieron periodistas muy serios sobre todo el nepotismo en el Poder Judicial, Carla. Y hay una red familiar incrustada ahí en el Poder Judicial, empleada. Todos son trabajadores o tienen cargos de jueces, etcétera. Son 65 familiares. Ok. Una red familiar en el Poder Judicial. Pero es que eso es prácticamente Están todos, trabajando tus impuestos, sí, ¿no? pero en todos Nuestros lados. impuestos. El nepotismo, Pero 65 familiares en una sí, red. es mucho, No es posible. demasiado. En fin, veamos hoy amigos, pues nos trae un tema muy interesante, muy apasionante para aquellos urbanistas o aquellos que están ligados al desarrollo urbano, Ujú. al transporte, a la movilidad, que es muy interesante, ¿no? Hay que verlo de esta manera, las políticas públicas sobre transporte y movilidad han evolucionado de una manera integral al desarrollo sustentable de las ciudades, regiones y hasta de naciones, ¿eh? Así es, Juan. Y bueno, las autoridades tienen como objetivo prioritario hacer eficiente la movilidad en la ciudad, por lo que sus acciones casi siempre están dirigidas a la ampliación y rehabilitación de la infraestructura vial y de transporte, con especial énfasis en la construcción de obras nuevas vinculadas con el desarrollo de la población con enfoque integral y visión metropolitana, cuyo efecto es dar fluidez en el desplazamiento de los habitantes, el incremento de la competitividad de la ciudad y el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo para los ciudadanos, ¿no? Pero, ¿qué hace que el transporte se integre y se adapte a las políticas públicas o viceversa, Carla? ¿No? La población o la ciudad al transporte, También, sin que se pierda la participación de inversionistas en el ramo. claro. Esa es una de las cosas muy importantes que se tiene que cuidar en esto de la movilidad y el transporte. Y también algo muy importante, ¿cómo ha evolucionado el transporte y la movilidad en el país? ¿Cuáles han sido los obstáculos que se han presentado para organizar, planear y proporcionar un transporte adecuado a las grandes ciudades? Digo, creo que son muchas preguntas, pero precisamente para tratar este tema tenemos ya en la línea telefónica al doctor en transporte y catedrático del Instituto Politécnico Nacional, a Javier Hernández, quien también es el coordinador del Premio Nacional de Transporte y Movilidad. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en este su espacio AR Noticias. Muchas gracias, es un gusto, Carla, Juan, estar con ustedes y con todo su público. Gracias, Y buenos días. realmente han referido muchas cosas importantes. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Y justo hace unos momentos hacíamos varias preguntas sobre la evolución de la movilidad y el transporte en las grandes ciudades de México, principalmente aquí en la capital del país. ¿Nos puede platicar brevemente por qué y cómo es que nacen estas rutas de transporte desde el hombre camión hasta integrarse como sociedades anónimas? Claro que sí, es un tema muy importante porque tiene una referencia histórica, Carla. Excelente pregunta. Mira, en realidad cuando surgen los primeros procesos de transporte, pues se daban originalmente de tipo individual, o sea, un señor de repente su camión, su micro, bueno, ni siquiera había micros entonces, su automóvil,
lo tomaba y empezaba a hacer recorridos, algunos recorridos a veces en forma aleatoria, a veces empezaban a identificar de dónde venía la gente y hacia dónde se dirigía, y empezaban a establecer eso. Algunos eran incluso taxistas, los primeros, por lo menos aquí en Ciudad de México, fueron taxistas que de repente hacían esta labor. Incluso recordarán ustedes que les llamaban peceros, porque cobraban $1, a diferencia de los taxis que ya tenían una tarifa. Pues estos señores, en el momento que hacían un recorrido sobre Reforma, sobre alguna vialidad principal, y hacían un recorrido claro, se paraban en un punto de la calle y le decían a la gente que estaba ahí: por $1 te llevo hasta tal punto. Y como ya era un recorrido más o menos común, es como empezaban a funcionar estos taxistas, que en su primer momento se le llamaban tolerados. De esta forma se fue generando la figura del hombre camión y empezaron a ver los primeros procesos de transporte colectivo. Aquí hay de poner que antes de esto había rutas de camiones, líneas de camiones, que estaban en una asociación de camioneros, pero esta no alcanzaba a cubrir la demanda, y es por eso que empezaron a surgir estos taxistas, que en su principio se les llamó tolerados, cuando hacían este servicio colectivo. Y fue así como surgen de principio esta figura de hombre camión, que era básicamente un taxi que era manejado por un conductor, que empezaba a hacer una ruta más o menos fija en determinados momentos del día. Doctor, buenos días. Buenos días, Juan. Yo creo que todo el mundo tiene una referencia histórica, anecdótica, de lo que fueron las primeras líneas de transporte aquí en la Ciudad de México, con la película Esquina Baja, con David Silva y Mantequilla, ¿no? Entonces vemos cómo se formaron esas rutas que eran, como usted dice, aleatorias, ¿no? Y que de repente muchas líneas se estaban peleando un destino que iba a ser urbanizado, como fue Las Acacias en esa película. ¿Así empezó el transporte a extenderse en la Ciudad de México, doctor? Fíjese, Juan, que usted está dando una referencia que tiene que ver con la formación ya de empresas previas a estas que yo le estoy refiriendo. Esto que usted refiere sucede alrededor de los años 40, sí, donde ya había rutas de camiones. Si usted se da cuenta en esa referencia que nos da de la película, pues era todo un protocolo donde estaba el director de la empresa o el presidente de la empresa y los camioneros y los mecánicos. Esa ya era una empresa. Y el líder sindical, ¿no, doctor? Y el líder sindical. El líder sindical no podía faltar. Era muy referente en esta figura que usted describe. Y entonces ya teníamos ciertas empresas en México. En los 30s, 40s tenemos empresas que se agrupan en una sociedad de camioneros. Popularmente le decían esta sociedad el pulpo camionero. Pero derivado de que esas empresas no lograban atender toda la demanda, es como surge la figura del taxista haciendo los recorridos. Es realmente el transporte que ahora conocemos, Juan, el que viene de esa última figura, donde los taxistas se volvieron colectivos y después rutas de peceros, porque viene de esa figura. Lo que nos quedó de esta figura que tú describes en la película fue lo que antes Ruta 100 y luego ahora RTP. Entonces todas esas empresas se fueron en un momento dado tomadas a principios de los años 80 por el gobierno, y se formó Ruta 100, que después se volvió RTP, pero la mayor parte de las rutas que ahorita nosotros conocemos como de camiones verdes o concesionados, viene de la figura del taxi y del microbús, ¿verdad? Del tolerado. Y del microbús, ¿no? Así es, que después se vuelve el microbús, y ya después vienen los autobuses verdes que hemos estado viendo. Y el fenómeno creo que más rico de ese proceso es cuando se hace la primera línea de Metrobús en Insurgentes, donde precisamente la Ruta 2, que viene de ser hombres camión, se vuelven empresarios y constituyen la primera línea de Metrobús sobre Avenida Insurgentes, que se llama Corredor Insurgentes, y esta es la primera línea concesionada de Metrobús. Ahorita ya tenemos 10 o 12, no tengo exactamente la cantidad, pero ya tenemos muchas empresas trabajando para
el órgano que se llama Metrobús del gobierno de la ciudad. Pero fíjate que ese es otro fenómeno muy interesante, porque ya hablamos de cómo los hombres camión en la Ciudad de México se vuelven empresarios en ese momento. Así es. Doctor, ¿qué importancia ha tenido la academia en el transporte y la movilidad? ¿Ha sido fundamental para acabar con la improvisación en el transporte? Fíjate, Carla, que yo creo que al principio no. Al principio la academia estaba muy marginada, por decirlo de alguna forma. Okay. De hecho había mucha improvisación, mucho trabajo empírico de parte de los transportistas, de los líderes transportistas, que entonces había más bien la negociación de algunas autoridades con algunos transportistas, líderes transportistas en esta figura de rutas de hombres camión, y pues era más resultado de alguna negociación de algún tipo, no quiero entrar al detalle ahorita, pero sobre cómo se generaba una ruta, cómo se otorgaba la cantidad de unidades que iban a operar, cómo se definía si iban a ser microbuses, autobuses, o microbuses, o incluso vagonetas. Entonces estos dependían sí de eso. Ya hace alrededor de 10, 15 años, cuando la academia cuando las autoridades, tanto del transporte como los propios transportistas, voltean a ver a la academia más formalmente para analizar demanda, para dimensionar números de unidades, identificar tipos de unidades, hacer programación de servicio, pero eso es ya de los últimos 10, quizá 15 años cuando empieza a darse ese fenómeno. Pero originalmente no, creo que actualmente sí ya tenemos desde la academia una mayor presencia, tanto para la definición de sistemas de transporte. Ya hay muchos egresados del Politécnico y de otras universidades haciendo labores dentro del gobierno y dentro de las empresas que se han venido constituyendo. Entonces ya hay un proceso de profesionalización muy importante. Doctor, usted dijo una cosa muy importante: la participación de las autoridades debe ser con sus políticas públicas, pero ¿qué tanto han beneficiado o en qué momento hubo una separación de política pública con los concesionarios o propietarios? ¿Y en qué momento unieron esfuerzos para sacar adelante un transporte para las ciudades, pues como las conocemos ahora, doctor? Sí, fíjate que también esa es una muy buena pregunta, Juan. A fines del siglo pasado, se oye bien chistoso, pero así es, a fines del siglo pasado, ya para 1990, 1992, 94, empezó a haber intentos de la autoridad de la Ciudad de México, de la entonces Secretaría de Transporte, de generar empresas de transporte. Creo que la primera empresita de transporte que surge de este proceso por ahí sale del 95, 96. Pero realmente los esfuerzos son muy muy aislados. Algunos la mayor parte de los transportistas, de los hombres camión, no están convencidos de esto. Y entonces el primer esfuerzo importante se da precisamente cuando los hombres camión de Ruta 2 de Insurgentes se vuelven empresarios para atender este sistema. Nosotros le llamamos Metrobús, pero más bien técnicamente es un BRT. Entonces, en este proceso de transformación de esos hombres camión empresarios, se da ese primer esfuerzo donde se ve el éxito que tienen los empresarios, evidentemente con un apoyo muy fuerte del gobierno de la ciudad, entonces de la Secretaría de Transporte. Entonces estaban manejando esquemas muy importantes de infraestructura a cargo incluso de la Secretaría de Medio Ambiente, que entonces estaba a cargo de la doctora Sheinbaum. Entonces hubo procesos muy importantes de modernización, pero el primer proceso importante fue precisamente cuando se forma esta empresa llamada Corredor Insurgentes, que va a operar la primera parte de lo que sería Insurgentes como Metrobús. Derivado de esto, se empiezan a generar empresas, no solamente en los sistemas Metrobús o en los sistemas BRT de la Ciudad de México, sino también otras empresas, otras rutas ya de hombres camión que empiezan a formarse en empresas, otras rutas de hombres camión que empiezan a formarse en empresas, y entonces no necesariamente atienden corredores de transporte público. Y ya estamos hablando del 2008, 2010, que empieza a darse este proceso. Entonces, ese proceso se vuelve muy importante, se empieza a consolidar a partir de esos años. Hablemos que en el 2010 tenemos nuestro primer proceso consolidado, tanto de empresas BRT
que van a operar Metrobús, como de empresas convencionales que van a operar el resto de las rutas que ofrece la ciudad. Y un punto importante también que vale mucho la pena destacar aquí, Juan, Carla, es el hecho de que la Ciudad de México siempre ha sido un referente por su tamaño, por su avance, por su incorporación de tecnología para otras ciudades de nuestro país. Sí. Guadalajara, Monterrey, tienen muchos de estos procesos, pero también ciudades medias que también van a empezar a tomar como referencia estos modelos que va viviendo la Ciudad de México al transformar hombres camión, figura empírica, a procesos más formales, empresas ya profesionalizadas, ya en términos de un modelo de negocio más claro. Entonces, doctor, ¿estamos en vías o ya somos una ciudad sustentable en cuanto a transporte y movilidad? No, yo creo que estamos en vías y eso creo que debo ser muy claro en eso. Hemos hecho muchos avances, el BRT, el Metrobús es una figura muy importante, tenemos muchas rutas ya profesionalizadas, que también ya tienen manejo de tiempos, entender al usuario como el cliente principal del negocio. Ha habido nuevos procesos como los cablebús, entonces se está expandiendo incluso algunas rutas que originalmente eran de colectivo a Metrobús. O sea, hay un proceso muy importante y muy de referencia para nuestra ciudad de México, pero yo creo que estamos en el camino de poder llegar a esto. ¿Cuánto va a tardar? Todavía falta muchos aspectos que resolver. Hablaban ustedes hace un rato cuando estaban haciendo favor de hacer la introducción sobre sí, lo doctor. que es el negocio. Estaremos hablando del modelo de negocio. Hasta hace un par de años el modelo de negocio era muy claro en México, en Ciudad de México y en otras ciudades del interior, pero actualmente ya enfrentamos la necesidad, porque también ustedes hablaban de las emisiones contaminantes, de resolver los temas de emisiones contaminantes. Y entonces estamos volteando ahora el transporte público hacia los vehículos eléctricos, que estos implican un cambio en el modelo de negocio, porque la inversión es más alta, porque la gestión del combustible, en este caso la energía eléctrica, es de otra naturaleza, y entonces el modelo de negocio se tiene que transformar. Y estamos encontrando ahorita tanto algunas áreas de oportunidad para poder consolidar este modelo de negocio, como algunas resistencias y algunas áreas de oportunidad que se tienen que resolver. Entonces, creo que estamos en el camino, Juan. Creo que ya también se está incorporando tecnología de tipo eléctrica a nuestras modalidades. También es cierto, la movilidad en general está cambiando, porque ya tenemos ciclovías, tenemos gente moviéndose en bicicletas, incluso moviéndose en patines, que también ya se va a empezar a generar una reglamentación en ese sentido, pero creo que estamos en el camino de una gran ciudad con estos aspectos de movilidad. Doctor, desde hace 15 años existe el Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad. Cuéntenos, compártanos con el auditorio cómo nace este premio, cómo ha evolucionado, así como cuál es su relevancia en este sector. Claro que sí. Pues mira Carla, nos veo muy jóvenes ambos, por eso lo retiro. Discúlpenme si de repente me sienten muy confiadito, muy confianzudo. No se preocupe, doctor, adelante. No se preocupe, doctor, adelante. Gracias. Este premio surge por iniciativa de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Cuando empieza a generarse quien genera un congreso de transporte de movilidad, un congreso primero nacional de transporte, y este congreso de transporte es capaz de convocar a especialistas, a autoridades, a transportistas, a académicos, a alumnos que empiezan a acercarse para oír y los intercambios de experiencia que va propiciando este congreso. A raíz de esta convocatoria que hace la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, se logra, pues con la participación que cada día va creciendo, una participación más interesante y más activa. Es decir, que al principio el premio se orientaba y se centraba mucho en la parte técnica, a veces los combustibles, a veces los motores, a veces los trenes motrices, ocasionalmente en las características del usuario, del conductor incluso. Pero en la medida que fue evolucionando el premio y el congreso, fuimos teniendo una visión más amplia, aprovechar no solamente la experiencia nacional, sino también la experiencia internacional. Empezamos a tener la participación de
de especialistas a nivel tanto América Latina como Europa para brindar nosotros enfoques y otras características y escuelas no solamente de México sino también de Centro y de Sudamérica que también tenían inquietudes. He de decirles que Brasil, Colombia, incluso Chile tenían una evolución en algunos sentidos incluso mayor que la que nosotros habíamos logrado en ese momento aquí en México, pero este intercambio permitió que como otros aspectos que se referían, y Carla lo comentó hace un momento, que se volteara a ver a la academia como la posibilidad de aportar recursos humanos especializados al proceso de profesionalización. Entonces, si bien es cierto que originalmente los primeros certámenes del premio se centraron básicamente en cuestiones de tecnología, la evolución y madurez que ha tenido nuestro premio que ahora es nuestro Premio Internacional de Transporte, nuestro Premio Nacional de Transporte y Movilidad, perdón, el Congreso sí es internacional, pero el Premio es Nacional de Transporte y Movilidad, ha permitido tener un enfoque más amplio, un enfoque sistémico del transporte público en particular, pero en general de la movilidad de la ciudad. Y esto ha permitido que autoridades de distintas ciudades de México y en otros países, y también autoridades y también especialistas y consultores estén participando en nuestra convocatoria. ¿Cuántas categorías tiene y cuáles han sido las más relevantes que ha aportado este premio? Originalmente nada más teníamos dos categorías, la de proyectos de transporte y movilidad y tesis de licenciatura. Okay. La de proyectos de transporte y movilidad está centrada fundamentalmente en que cualquier especialista, cualquier autoridad pueda desarrollar una investigación y presentar los resultados de esta investigación en esta categoría, y las tesis de licenciatura que paulatinamente se fueron ampliando. Primero a cuestiones tecnológicas, insisto, y después a temas de sistemas. Pero ya hace un par de años veíamos que había una diferencia muy importante entre el desarrollo de la investigación de una licenciatura con el tema de investigación que hace un doctorado, entonces y postdoctorados incluso. Entonces lo que logramos fue separar esto para poderlas evaluar de una forma más equitativa. Entonces ahorita tenemos 3 categorías: el de proyectos de transporte y movilidad urbana, la tesis de licenciatura y las tesis de posgrado. Muy bien. Doctor, ¿por qué es importante que participen tanto las autoridades como académicos y especialistas en este tema tan importante como es el transporte y la movilidad? Creo que aquí, Juan, y gracias por la pregunta, es fundamental por el intercambio de experiencias. Como sabemos, y ustedes también lo referían en la introducción que hicieron al tema, el transporte es un derecho por sí solo, pero que permite llegar a otros derechos, al derecho a la educación, al derecho al trabajo, a otros derechos nos permite accesar. Entonces, este es un derecho que se vuelve transversal. Y cuando juntamos a especialistas, académicos, autoridades y todo el público que esté interesado en este tema, a que se reúnan en un congreso, a que participen en un premio, se permite el intercambio de ideas. Y lo más rico siempre en estos procesos, todos lo sabemos, es que podamos intercambiar ideas, debatir ideas, y esto nos hace más ricos al terminar un proceso, tanto del congreso como del premio. Oiga, doctor, uno de los objetivos es acortar el origen destino del transporte público, ¿no? Que no se ha logrado, yo creo que en ninguna ciudad, ¿o sí? Fíjense que no se ha logrado, pero ya se piensa distinto. Lo que comentábamos hace rato, Juan, estamos hablando de la parte transversal que tiene el desarrollo, el transporte. Pero precisamente porque tiene una parte transversal, tiene una liga directa con el desarrollo de la ciudad. Entonces, si bien es cierto que no hemos logrado al 100% reducir los viajes, estamos tendiendo a tener movilidad más local, a entender que los centros de trabajo, que los centros educativos estén más cerca, sobre todo en ciudades tan grandes como esta. Incluso hay una técnica que le llamamos desarrollo orientado a transporte, que permite vincular la parte de desarrollo urbano con la parte del desarrollo del transporte. Entonces, sí es cierto, seguimos teniendo problemas muy grandes, sobre todo porque de origen, a lo largo de 300 años de colonia y después los primeros siglos que tuvimos de vida independiente, siguiendo un modelo gringo,
norteamericano, para ser más técnico, Sí. donde las ciudades son más expandidas. Fuimos siguiendo ese modelo, donde las ciudades se iban haciendo más expandidas, a diferencia del modelo europeo, donde las ciudades van a ser más compactas y permiten una mejor movilidad. Entonces yo creo que es parte de los procesos que tenemos que ir encontrando con tener ciudades multicéntricas, que en un momento dado la ciudad se pueda dividir y tenga todos los servicios, todos los accesos a la parte comercial, a la parte educativa, a la parte laboral, en centros dentro de la propia ciudad. Pero sí es un proceso al que todavía tenemos que enfrentarnos, Juan. Por mi parte le voy a hacer la última pregunta. Creo que en Monterrey hay un experimento o algo así que se metió nueva tecnología al transporte público, y hay otra, el uso del hidrógeno. Doctor, todavía estamos muy lejos para el uso del hidrógeno. No, de hecho ya no estamos tan lejos, Juan. Yo recuerdo que mis primeras experiencias que tuvimos con el hidrógeno fue por ahí de fines de los años 80, principios de los 90, cuando yo tuve mi primer contacto con el hidrógeno, y entonces sí se veía lejísimos que tuviéramos vehículos de hidrógeno. En este momento ya tenemos los vehículos eléctricos como la primera respuesta al desarrollo del combustible diésel, que también ya tenemos diésel de ultra bajo azufre que nos permite el impacto menor de combustibles, pero los vehículos de hidrógeno están, yo creo, a 2-3 años de empezar a expandirse, porque ya no solamente para el transporte público, sino incluso para los automóviles. Entonces esto ya lo tenemos muy, muy próximo. Muy bien. Doctor, ¿algo más que nos quiera compartir? No, invitarlos a todos, autoridades, estudiantes, académicos, especialistas, a que nos hagan favor de presentar sus proyectos para participar en el 15º Premio Nacional de Transporte, a más tardar el 9 de septiembre. Muy bien. Muy bien, doctor Javier Hernández, coordinador del Premio Nacional de Transporte y Movilidad. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio AR Noticias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Excelente día. Igualmente. Pues interesante el tema de movilidad. Creo que es un tema que es complicado, y como lo mencionaba el doctor, en una ciudad como esta, ¿no? Que ha sido ejemplo para otras, pero al final del día es una ciudad muy pequeña que de una forma u otra se convulsiona, ¿no? Cuando hay mucho, incluso cuando llueve, el tráfico es una locura. Cuando hay alguna marcha o algo, el tráfico es una locura. O sea, es complicada. Es muy complicado en una ciudad como esta. Como esta. Sí, porque se quiere ser sustentable, pero también el respeto a los derechos humanos. Exacto. Es inclusiva. Uh-huh. Entonces, realmente es un problema. Yo me acuerdo escuchar en ese congreso, que estuve presente en algunas sesiones, de que el modelo del Metrobús fue en Colombia, ¿eh? Sí. Fue los que introdujeron allá el modelo del Metrobús en Colombia. Entonces, de Colombia lo trajeron para acá, uh-huh. ¿Sí? Porque dijeron, pues es una ciudad que necesita ese tipo de transporte. Claro. Pero realmente está bien, pero todavía falta que se expanda el transporte masivo, el transporte público. Uh-huh. A mí me decía una persona, ¿no? Dice, cuando el transporte público sea usado por las clases pudientes, la clase media alta y la clase rica, claro, ya vamos a tener un transporte adecuado a esta ciudad. Híjole. Bueno, digo, pues creo que todavía falta mucho. Sueño, ¿no? Sí. Sí, no, pues, sí. Es que prefiero tener ese contacto social en el transporte público. Claro. Y no verlos pasar en un Lamborghini, ¿no? Echas la mosca. Que ni siquiera los ves, ¿no? Sí, y mira, es muy importante. Me acordé mucho de Esquina Baja, de David Silva, porque es lo que era México en los años 40, ¿no? Uh-huh. Y tú lo ves cuando dos rutas se pelean, pero a golpes y en serio, y armados y todo eso. Las rutas. Claro. Las rutas del transporte, ¿no? Hacia las Acacias. Las Acacias está acá adelante, ¿no? Sí.
después de Insurgentes, de la Glorieta, por ahí, Sí. por esa parte. Imagínate los terrenos que había, ¿no? La Sí. ciudad todavía no se expandía. Es el problema de las ciudades como esta, que van creciendo sin un control, sin una Sin visión, planeación. sin una buena planeación. Hay ciudades que están perfectamente trazadas y que todo funciona muy bien, precisamente. Ciudad Obregón es una de ellas, ¿eh? Ujú. O sea, no permiten que crezca de un lado, de otro, no, va creciendo en cuadro. O sea, es el centro, Ujú. cuadro, otro cuadro. Como Barcelona, otro por cuadro, ejemplo, en sí. España. Sí, entonces no hay no hay forma, o sales para allá o sales Bueno, y para acá. aquí, ¿qué me dices? En cada Bueno. esquina ya hay, entre que hay estas tienditas rojas con amarillo y departamentos, no sé, por mayor, ¿no? Unidades Entonces, habitacionales. sí. ¿no? Construcciones irregulares en zonas donde no debería haber construcción, pero que evidentemente la gente llega porque... Exacto. Sí. Sí, No, no, toma el... mira qué perfección. Ve nada más. ¿Ve? Sí, ¿no? Está todo perfectamente Cuadrados. cuadraditos. Cuadraditos. Todo trazado, cuadrado, o sea, el sistema de transporte público funciona muy bien. Así están la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Y así debe de ser. Lo malo es cuando no hay una planeación. Solamente las viejas ciudades. Y ¿no? aquí ya están con que no, que vamos a poner metrobús en circuito interior y en periférico. Y dices, por favor, o sea, no se trata de construir, de poner nada más por ponerlo. O sea, hay que tener esa visión de cómo Mira, tiene hacer que las haber una cosas y que coordinación, como funcione. dice el doctor. Claro. Tiene que haber una coordinación de lo que es la política pública, Ujú, transversal, ujú. que toque muchas áreas, porque es un derecho, Así es, ¿sí? Y otra cosa, los intereses de los concesionarios. es correcto. Sí, porque todavía, y lo dijo claramente, todavía hay hombres camión que son renuentes a hacer una sociedad anónima Ujú. para tener un organismo que pueda ser el que tenga la comunicación con las autoridades, ¿no? Claro. Y las autoridades, y no lo quiso decir el doctor también, pero en las autoridades debe haber gente conocedora del transporte y la movilidad, ¿no? No debe haber gente allí que de pronto metes a un médico, un arquitecto. No, por ¿no? supuesto que no. O alguien así, un ingeniero agrónomo o Sí, cualquier no. cosa para tratar de la movilidad. No, tienen que tratar el mismo lenguaje, Ujú. tanto los concesionarios Claro. como las autoridades, para poder sacar adelante el transporte y la movilidad. Y ahí se está sacando, ¿no? Con estos corredores de Metrobús, ¿verdad? Con líneas especiales de trolebús, Sí. ¿verdad? Con el teleférico, que también ha sido un estira y afloje, pero ahí están, ¿verdad? Y fortalecer más el transporte individual, que es la bicicleta, los patines y la patineta para distancias cortas, aquellas que te hagan conexión de una línea de transporte a otra, Claro. ¿verdad? Que no tengas problemas, pero que también sirva como de ejercicio para la salud personal Claro. en las ciudades. Sí. Ahí tienes que implementar pues la educación vial, tanto de los conductores, de los automovilistas, como de los ciclistas, los de las motos, los de los scooters, porque tenemos un problema muy grave cuando tienes a lo mejor ese sector de gente que dice, voy a usar la bicicleta, voy a una distancia muy corta, pero se le meten al automovilista porque piensan que ellos tienen la preferencia por ir en bicicleta. O sea, son muchas cuestiones que se tienen que abordar y que se tienen que implementar de manera adecuada para que todos podamos seguir Y conviviendo regular. bien. Regular, como lo dijo el doctor también. Sí, ¿sabes? también en las motos, por ejemplo, o sea, los scooters. No, hay muchas cosas que se tienen que... Mira, las motos, el transporte de motos, yo no me había percatado, pero es negocio empresarial de una transnacional, ¿eh? Y lo meten en varias ciudades como una opción cuando realmente después crean un caos. Sí. Pero eso hay que verlo, hay que checarlo, porque son negocios transnacionales. No creas que un triciclo que tú ves en Iztapalapa o en Tláhuac, Sí. o un grupo de esos, ¿no? Que se les ocurrió, no. Ok. Hay toda una mercadotecnia
mercadotecnia transnacional, Muy bien. de estos que fabrican este tipo de Me transporte. imagino, sí, pues todo termina siendo negocio. Y pues bueno, vámonos rápidamente al cartón de Louis, que mira, tiene un poquito que ver con lo que estábamos comentando. Vemos ahí el tema de Alberto, que dejó Una estela de... lluvias, inundaciones, pero por otro lado a la gente del campo les ayudan estas lluvias, hay que reconocerlo, mitiga mucho A el las tema presas. del calor, las presas, los ríos, o sea, sí para alimentar, vemos que afecta, pero por otro lado ayuda muchísimo y era lo que muchos ya esperaban, el tema de las lluvias, los huracanes, porque pues tiene su razón de Pero ser, ¿no? una cosa que no entiendo, ¿no? En Monterrey, el río Santa Catarina, saben que cada año o cuando hay este tipo de fenómenos, Sí. estos meteoros naturales, Ujú. ¿qué pasa con Santa Catarina, el río Santa Catarina? Crece, se inunda y arrasa con Sí. la gente de escasos recursos que están en las orillas y hay desgracias, hay Claro. hay pérdida de vidas, ¿no? Sí, pues la mala infraestructura, ¿no? Si tuvieran a lo mejor un buen desagüe, una presa o algo, no lo sé. No, Creo que se puede aprovechar. una política para crear vivienda social para esta gente. Claro. Debe de haber. Ujú. Pues ya Claudia Sheinbaum dijo que se van a construir el próximo año 1 millón de casas, ¿no? Sí, Sí, para beneficiar a esta gente sin casa. claro. ¿Verdad? Vamos a ver hasta dónde llega esa política. Pero sí realmente, ¿cómo es posible que las autoridades tanto de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Jr., Sí. como el gobernador Samuel García, no Claro. puedan resolver ese tema, ¿no? Tanto que es un estado rico, Sí. que tiene suficiente dinero para ayudar a los que menos Tienen, claro. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué siempre cada año Santa Catarina debe ser un problema en la época de huracanes? Año con año, durante décadas. Sí, pues yo creo que hay problemas que no buscan resolver y este es uno de ellos, ¿no? El tema No de les la interesa, gente que ¿no? está en estas zonas y que no hagan algo por quitarlos de ahí sabiendo las consecuencias. ¿Qué te digo? Pues es la indolencia, ¿no? De los gobernantes. Así es. Y pues bueno, algo más que quieras No, compartir. ya, si no me voy a enojar. Esa soy yo. No, muy bien. Es un tema que debe estar en la mente de todos y es un problema de cómo resolver. Por eso llaman y exhortan a este Premio Nacional de La Transporte y convocatoria Movilidad. antes de Entregar an- sus trabajos Los proyectos. antes de septiembre, ¿no? Así Antes es. del 9 de septiembre, que es un tema muy importante, ¿verdad? y nos incumbe a todos, así que a todos aquellos que estén interesados, no olviden ponerse las pilas y mandar su proyecto. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Muy bien. Así concluimos este espacio ARN y Exacto. nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto, amigos.